Pues bienvenidos a todos un domingo más. La verdad es que sigue siendo una alegría, viendo caras nuevas, unos se van y otros vuelven y al final podemos reunirnos todos juntos a alabar al Señor. Pues me gustaría empezar este domingo, un poco solitaria, pero con el espíritu de todos modos, en el Salmo 115, el versículo 1, que dice así: No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros,
sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Amén. Pues puestos en pie vamos a alabar al Señor. El precio que pagaste por mí.
pues podemos tomar asiento. Pues esperamos a que los niños bajen. Vamos a orar, a dar gracias por la palabra. María. Ah, Olga. Bendito Padre que estás en los cielos, te reconocemos, bendecida Padre, nos adoramos, nos acercamos a ti, nos arrodillamos. Padre, queremos escuchar a tu sierva lo que tiene que decirnos, Padre. Estamos siendo muy bendecidos, Padre, porque tu Espíritu se mueve entre nosotros. Amén. Porque los hermanos, las hermanas, Padre, están hablando a través de ti. Estamos agradecidos porque tú eres amor, porque tú eres la bendición más grande que estamos recibiendo en esta vida. Ahora queremos tener nuestros oídos bien abiertos, queremos escuchar, queremos reflexionar sobre ello y queremos, Padre, ante todo, practicar aquello que tú quieres que nosotros hoy aprendamos. En el nombre de tu Hijo, amén. Amén. ¿Sabéis lo que más me preocupa cuando me pongo aquí, en el púlpito, frente a vosotros para predicar? Me encantaría tener esa elocuencia que os encandilara y que captara vuestra atención con apenas abrir mi boca. Lógicamente, a todo comunicador le gusta saber comunicar lo mejor posible, llegar hasta lo más profundo de las personas que le escuchan. También me gustaría ser una experta del lenguaje y saber usar las palabras siempre adecuadas. Y por supuesto sería feliz si siempre que me pongo a enseñaros algo fuese capaz de hacerlo. Es verdad que todas estas cosas que me preocupan y que me gustaría hacer muy bien. Pero lo que realmente me preocupa no es tanto la forma como el contenido. Si yo soy capaz de llevar ambas cosas al unísono, pues gloria a Dios por ello, ¿verdad? Pero lo que realmente es importante y que me quita el sueño es transmitiros lo que Dios quiere que os transmita, ni más ni menos. El estar aquí frente a vosotros entraña una gran responsabilidad y siempre le pido a Dios que me ayude a decir aquello que Él quiere que diga. Y da igual, o da un poco igual, si a vosotros os parece que es o no bonito, o si yo no soy lo suficientemente clara o no estoy lo suficientemente preparada para anunciaros su mensaje. Lo que realmente me quita el sueño es que yo transmita algo que no sea la palabra de Dios. Y creo que todo buen predicador, todo buen maestro, debe tener esta misma preocupación. Si además de transmitir la palabra, lo hacemos de forma elocuente, entendible y que llegue al corazón, pues como diríamos, ¿no? Olé. Pero lo más importante, lo que no tiene discusión alguna, es que yo tengo que transmitir su palabra y no la mía. Por eso admiro tanto el trabajo de nuestro pastor, Samuel, ¿verdad?
que semana tras semana se pone aquí para transmitir la palabra de Dios. Un gran trabajo y una gran responsabilidad. Hoy quiero que veamos, vamos a seguir con la epístola de Judas, que sabéis que hace 15 días empecé a predicar acerca de ella, y quiero que veamos cuál fue el propósito de Judas al escribir esta carta. ¿Qué pensamiento llenaba la mente de Judas cuando escribe esta carta? ¿Por qué siente la irresistible necesidad de escribir esta carta? ¿Y qué tiene que ver conmigo hoy, en el siglo XXI? Vamos a tener en cuenta para esto dos frases, una lucha y una alerta. Y vamos a leer, hoy vamos a tratar los versículos 3 y 4, pero quiero que leamos del 1 al 4, que dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Como decíamos hace 2 semanas, es muy probable que Judas no dirigiese su carta a una iglesia concreta, sino a varias congregaciones que estaban atravesando por una misma dificultad. Por tanto, seguramente no conocía personalmente a aquellos a los cuales ahora estaba hablando, pero aún así su tono siempre es cordial y cariñoso. Se refiere a ellos como amados. Y aunque esta frase es lo que llamamos una frase hecha, no podemos dudar de que amados sea una palabra que sale desde lo más profundo del corazón de Judas y que expresa un afecto muy sincero y muy sentido. Sin duda, para Judas, el amor, ese amor ágape que viene de Dios, es una parte fundamental en su vida y ministerio. Y por ello, en el espacio de 3 versículos, Judas nos muestra 3 grandes verdades acerca del amor. En el versículo 1, acordaros de que literalmente la Reina y Valera 60 traduce santificados, es amados. Y Judas nos dice que la suprema circunstancia que da valor y sentido a su vida es el amor de Dios que le rodea y le sostiene. En el versículo 2, Judas, en su oración, viene a decir que la vida de fe se caracteriza por una experiencia cada vez mayor y más intensa de amor. Y en este versículo, Judas muestra ese amor que todo verdadero cristiano tiene que mostrar por sus hermanos en Cristo. Nosotros somos amados por Dios y tenemos que mostrar ese amor amando a nuestros hermanos. El Evangelio nos introduce no solamente en el ámbito del amor, sino también en el ámbito del amor fraternal. No hay duda de que todavía no hemos llegado al punto de saber amar a los demás como Dios nos ama, pero estamos en el camino, ¿verdad? Estamos en ello. Somos pecadores en vías de transformación. Todavía hay importantes residuos de egocentrismo en nuestras vidas, pero allí donde hay auténtica vida regenerada por la sangre preciosa de Cristo, también existen los primeros brotes de un auténtico amor fraternal. Juan 13:35 nos dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y en 1 de Juan 3:14 nos dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos
a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Pues bien, Judas manifiesta el amor que tiene por sus hermanos y sin duda es el amor por ellos lo que le lleva a advertirles del peligro que corren. Es ese profundo y verdadero amor que siente por ellos lo que le urge a exhortarles. Esa es una de las tareas de todo pastor, ¿verdad? La tarea de advertir a sus hermanos de los peligros que existen, de advertir de todas aquellas cosas que ponen en peligro la estabilidad de la unidad de Cristo. Jesús mismo nos alerta de todos estos peligros que vendrán. En Juan 16:33 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En Juan 15:20 dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Ahora, ¿a qué se está refiriendo Judas cuando dice nuestra común salvación? ¿De qué está hablando Judas concretamente? Judas tiene la urgente necesidad de hablarles del conjunto de enseñanzas neotestamentarias que son comunes a los cristianos y que en cierto modo estaban en peligro. Y podríamos estar aquí un largo tiempo explicando cuáles son esas enseñanzas. Podríamos hablar largo y tendido de todas ellas, pero también podemos resumirlas en varias oraciones. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Todos estos versículos son Romanos 5:8, Hebreos 9:28, 2 de Corintios 5:19. Y hay más. En Mateo nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O lo que es lo mismo, Judas tiene la urgente necesidad de exhortar a todos que nadie puede negar que Cristo es 100% hombre y 100% Dios. Y que el arrepentimiento del hombre y el reconocimiento de Jesús como su Señor y Salvador inevitablemente ha de llevarle a vivir una vida santa, amando a Dios y a su prójimo. Pero Judas no solamente les dice que necesitaba escribirles acerca de ese conjunto de enseñanzas apostólicas que son comunes a todo cristiano. Va un paso más allá y les invita a contender ardientemente por la fe. O en otras palabras, a combatir en defensa de la fe. Y en griego esta expresión está tomada de los Juegos Olímpicos, que invita a contender, a luchar por una causa. Debemos batallar para defender nuestra fe. Hay un detalle que llama poderosamente la atención. Judas no era el responsable de esas iglesias receptoras de su carta. En cada una de esas congregaciones habría pastores, ancianos y líderes encargados de conducir a la grey. Pero Judas advierte de un claro peligro que quizás se esté dando en su propia congregación, peligro que quizás está haciendo estragos dentro de su propia iglesia, y tiene muy claro que tiene que advertir del mismo y animar a luchar por la defensa del Evangelio. Recordamos lo que dije al principio, una alerta y una lucha. Judas ve que tiene la oportunidad de ser ayuda en la defensa de esa común salvación a todos los cristianos.
y acepta el reto, toma ese reto. Pero además, este versículo 3 contiene un tesoro más. Muchos eruditos opinan que aquí se marca el canon del Nuevo Testamento, es decir, las enseñanzas apostólicas, esas que son eco directo de las palabras pronunciadas por Jesús, esa común salvación está completa. Ya no se puede ni quitar ni poner nada más. La revelación ha sido una vez dada, y podríamos cambiar esta traducción por definitivamente dada. La transmisión de la fe ya ha finalizado. La revelación de Dios está completa. La transmisión de la fe ya ha finalizado. Y por otro lado, esta frase también indica una validez de la misma, permanente. Su vigencia es para siempre, hasta que Cristo regrese de nuevo. La fe nos ha sido confiada para que la guardemos. Segunda de Timoteo 2:15 y 4:7 nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. He peleado, dice Pablo, la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. La fe nos ha sido confiada para que la defendamos. Filipenses 1:7 y 17. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, dice Pablo, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. En 1 de Pedro 3:15 también nos dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y la fe nos ha sido confiada para que luchemos por su conservación y proclamación. Por eso se nos ha confiado la fe, para conservarla y proclamarla. Y por eso Judas tiene esa gran urgencia. Judas es consciente de lo importante que es el mensaje que quiere transmitir a los cristianos. Judas sabe lo importante que es preservar la fe dada de forma definitiva. Y también es consciente de la validez que ésta tiene para todas las generaciones venideras. Y por supuesto, en esas generaciones venideras nos encontramos nosotros. Judas nos está hablando hoy a ti y a mí. Y nos dice que no tenemos que inventar nada, ni añadir nada, sino recibir sencillamente lo que nos ha sido entregado. Lucas 1:1 y 2 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Y nos dice además que este mensaje inmutable ha sido entregado a los santos, es decir, a todos aquellos que forman parte del pueblo de Dios, a todos aquellos que han reconocido su pecado, se han arrepentido y han creído en el poder de la sangre de Cristo en la cruz. Y nos dice que aunque nuestra responsabilidad incluye la defensa del Evangelio contra las infiltraciones de afuera, que sabemos que hay muchas, ¿verdad?, la contienda de la fe empieza en nosotros mismos. El primer campo donde se libra la batalla de la fe es nuestro propio corazón, tu corazón y el mío.
Y Judas también nos dice que el Evangelio no será preservado y proclamado sin que estemos dispuestos a pagar un precio. Segunda de Timoteo 4:5 dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Judas nos está diciendo a ti y a mí que tenemos que asumir nuestras obligaciones en la defensa del Evangelio. En el versículo 4, Judas advierte de que nos tenemos que defender de ciertos maestros que se infiltran en las congregaciones y que traen enseñanzas erróneas y un estilo de vida que deshonra al Señor. Dice, hombres que han entrado encubiertamente, o como os decía, infiltrados. En el original, esta palabra conlleva la idea de introducirse secretamente, lo que es un claro indicio de que sus intenciones no son buenas, ¿verdad? Una característica de todos los grupos heréticos de tiempos apostólicos era que obraban a espaldas de los líderes legítimos de las iglesias e intentaban transmitir de forma secreta sus enseñanzas a los miembros más débiles o ingenuos de la congregación. Jesús los describe muy bien: lobos con pieles de ovejas. Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Probablemente eran predicadores ambulantes que habían logrado entrar en las iglesias a causa de su apariencia de piedad. El peligro era muy serio, porque era sutil, no era algo que se veía a primera vista. Y a poco que nos paremos y reflexionemos, encontramos que hoy existe el mismo peligro. Peligro que no viene de frente, sino de forma encubierta. Se me ocurren al menos dos peligros muy vigentes hoy, que son tan sutiles como aquellos infiltrados de la época de Judas. Uno de ellos sería el peligro, yo le llamo el peligro de la manga ancha. Es relativamente fácil y nocivo irnos a los extremos para solucionar problemas morales, doctrinales o de cualquier índole que se nos presentan en el día a día, pero también es igual de letal hacer manga ancha de todo, ¿verdad? Pensando que Dios es bueno y que no va a permitir que a nadie le ocurra nada malo. Pablo le dice a los tesalonicenses, en 1 de Tesalonicenses 5:1, examinadlo todo y retened lo bueno. Y esta exhortación no es para unos pocos, es para todos nosotros. Examinadlo todo y retened lo bueno. Esto requiere de mucha diligencia, de bastante estudio y sobre todo de mucha gracia por parte de Dios. Pero este es el precio. Recordad que nosotros somos guardianes de la fe. Otro peligro que se cierne hoy sobre nuestras congregaciones y que tiene bastante que ver con el anterior es la filosofía de que me lo den todo hecho. Por desgracia, nuestras iglesias están llenas de personas con un escaso criterio acerca de las enseñanzas bíblicas. Es más cómodo que me lo den todo hecho. Yo vengo el domingo a relajarme, a cargar las pilas y poco más. Mi compromiso con el Señor no va más allá y tampoco permito que nadie pretenda lo contrario. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras. Uno de los grandes logros de la Reforma
fue precisamente el acceso a la Escritura, ¿verdad?, por parte de todos los creyentes. Miles de personas se dejaron la vida, literalmente, para traducir, editar e imprimir las Escrituras en el lenguaje del pueblo, para que todo el mundo pudiera tener acceso a ellas. Tenemos infinidad de traducciones al alcance de un clip, ¿verdad? En nuestro teléfono podemos tener en un momento cientos de traducciones de la Biblia. Existen cientos de distintas herramientas que nos facilitan el entendimiento de las Escrituras. No podemos esperar a que nos lo den todo hecho. No podemos permitir que nos enseñen cosas que van en contra de lo que Dios ha dicho. Judas tiene muy claro que todos esos falsos maestros, todos esos infiltrados en las congregaciones, ya están condenados, porque así lo ha dicho Dios. Las Escrituras nos advierten de todos estos peligros y nos declaran que la condenación de todos estos infiltrados es segura. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿a cuántos se llevarán por delante mientras tanto? Es nuestra responsabilidad, de todos y cada uno de nosotros. Quizás haya una pregunta que ronde por vuestra cabeza. ¿Cómo reconocer a los falsos maestros? Judas, de forma breve, nos los describe. En el versículo 4 dice, lo primero que dice es que son hombres impíos. Y aunque lo normal es que este tipo de personas no suele hacer alarde de su impiedad, sino más bien todo lo contrario, se presentan como superiores en conocimiento y en vida espiritual. Pero su forma de vivir los delata, porque toman la gracia de Dios como pretexto para vivir una vida desenfrenada. Tito los describe muy bien. Tito 1,16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero además, no conformes con todo esto, son impíos, porque niegan a Jesucristo, nuestro único y soberano Señor. La forma de escribir de Judas no deja lugar a dudas, ya que el griego indica que estos hombres impíos están renunciando constantemente a la autoridad divina de Jesucristo, que tiene la más absoluta soberanía sobre todo aspecto de la vida. Hay un teólogo holandés que dice algo interesante. Dice, no hay ni siquiera una pulgada en ningún área de la vida de la cual Cristo no haya dicho, es mía. Todo lo que somos y todo lo que tenemos, todo, absolutamente todo, es del Señor. Todo o nada. Aquí no hay término medio. O somos del Señor o no lo somos. Judas en estos 2 versículos nos advierte de un peligro y nos anima a luchar con las armas que tenemos a nuestra disposición. Una lucha y una alerta. Como veis, el mensaje de Judas es tan válido para nosotros hoy como lo fue para aquellos primeros lectores de esta carta. Como os decía al principio, siempre que me pongo delante de vosotros, ya sea en la escuela dominical o desde el púlpito, solo tengo un temor, solo tengo un deseo, que no sean mis palabras las que salgan de mi boca, sino la palabra de Dios. Tenemos un gran privilegio en esta iglesia, porque además de nuestra escuela dominical, cada domingo nuestro pastor nos enseña de manera prodigiosa. Cada domingo la palabra de Dios se predica, sin duda. Pero ojo, tenemos que tener los oídos atentos. Ese es nuestro trabajo y nuestra tarea. Tenemos que saber escuchar.
Por otro lado, la responsabilidad de todos es que transmitamos en todo momento y en todo lugar, con nuestros hechos y con nuestras palabras, la palabra y el mensaje de Dios. Y que sepamos también, es nuestra responsabilidad saber distinguir cuando no nos están hablando de la palabra de Dios. Es responsabilidad de cada uno. Que el Señor nos guarde y nos bendiga y nos ayude a saber reconocer y a saber hacer. Amén. Pues puestos en pie vamos a cantar la última canción. Eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo en él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo. Amén. En la oscuridad, en la